but you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home. Tiempo de cuidar, con Gerardo Dueñas. How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me, 'cause I'm already falling. I'll never let our love get so close. You put your arms around me and I'm home. La importancia de descubrirnos, de sabernos, de escuchar que nuestro nombre se pronuncia. Hoy que celebramos la fiesta de los apóstoles, San Simón y San Judas, el Evangelio que acabamos de escuchar, la celebración de la Eucaristía, nos viene la lista de los apóstoles. Jesús llamó a aquellos por su nombre y los envió, que eso es lo que significa apóstol. Cada uno de nosotros somos llamados por nuestro nombre. Está estudiado también en psicología que cuando una persona está muy nerviosa, que está viviendo una crisis, si pronunciamos reiteradamente su nombre, va descubriéndose valorada, va sabiendo que le importa a alguien. Pero no solo en la crisis, sino en cualquier momento de nuestra vida. ¿Quién soy? Cuando nos presentamos, va unido también a cómo nos llamamos. Es el nombre el que nos abre el camino de ser hijos de Dios, nuestra verdadera identidad por el bautismo. Pero cuando toca el momento de enfermar, cuando algún problema de salud se hace presente en nuestra vida, necesitamos también reconocernos queridos cada uno. Nuestro nombre no solo nos identifica, sino que nos individualiza. Todos somos queridos. Dios nos quiere a todos, podemos decir, en cristiano, pero Dios nos quiere a todos porque quiere a cada uno, en lo concreto de nuestra vida, con nuestras capacidades y nuestras dificultades. Por eso es importante que cuando acompañamos a quien enferma, cuando acompañamos a quien cuida al que enferma, podamos usar esa pastoral del nombre. Muchas veces supone un esfuerzo, son tantas las personas con las que nos encontramos que tendemos a olvidar, que tendemos a poner la etiqueta de la patología o del número de la habitación. Pero cada uno es alguien concreto que merece ser único, porque verdaderamente lo es. Por eso, ojalá podamos en nuestros acompañamientos aprender el nombre, la forma cotidiana de llamar, quizá no el nombre oficial, sino ese nombre que es apelativo, cariñoso, y que descubre quién es quien nos está hablando, porque es quien nos está amando. Por eso, cada uno, llamados por nuestro nombre, queremos recordarnos que siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar en este 28 de octubre, el último martes de octubre, y estamos aquí como cada martes en el programa de Pastoral de la Salud, en este nuevo horario que ya no es tan nuevo porque llevamos todo el mes de octubre en él, en el programa que suma el número 350 martes, acompañándote ahora de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10 en Canarias, en este, como digo, programa de Pastoral de la Salud de Radio María, en el que tenemos muchas cosas, como siempre, que contarte, con un equipo estupendo en la producción Carmen Sánchez Carazo, en la producción musical desde Palma de Mallorca
Bárbara Omar, y como te digo, un día con muchas cosas que compartir. Y es que vamos a hablar de hospitalidad, que yo creo que de ahí viene hospital, o no sé si hospitalidad viene de hospital o hospital de hospitalidad, pero bueno, ahora vamos a hablar con una invitada que nos habla de ello, que es experta, es titulada en hospitalidad, o sea que debe saber esto vamos, al dedillo. Y eso, de hablar de la importancia de sentirnos acogidos, queridos, únicos, de, en la medida de lo posible, cuando no estamos en casa, sentirnos tan bien como en casa. Y por supuesto nuestra tertulia, nuestros hospitales con alma, nuestra palabra de capellán entre enfermeras y todo lo que nos quieras compartir, contar a través de tus comentarios, mensajes, dudas, sugerencias en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es, y te invitamos como siempre también a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter somos Radio María España. Y además, durante la emisión del programa nos puedes mandar tus mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues ya está todo preparado y vamos a viajar hasta San Sebastián, porque ahí nos espera, como cada semana, Valcisa con sus hospitales con alma. Valcisa, que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. La trazabilidad del buen corazón. El otro día andaba un poco revirada y con pereza de pasar la planta. Era fin de semana y tenía mucho trabajo. Cuando llevaba la mitad de los pacientes vistos, mi actitud cambió. Entré en una habitación y saludé a José Antonio. Como llevaba ya varios días ingresado, nos conocíamos. «Caiso, José Antonio, ¿qué tal? Hoy te veo mucho mejor». Lo cierto es que días atrás había sido difícil conseguir que empezara a tener una actitud más positiva. «Sí», me respondió, «hoy me encuentro mucho mejor y con más energías. Ayer me vino a saludar mi nieto y me ha dado las fuerzas que necesitaba». Yo salí de la habitación contagiada con un ánimo renovado y fui contagiando a los siguientes pacientes. Inevitablemente, las personas nos influimos los unos a los otros en mayor o en menor medida. Si nos pusiéramos a trazar el rastro de nuestro buen corazón, veríamos que estamos todos conectados. Nuestra actitud puede cambiar a lo largo del día en función de la gente que nos hayamos encontrado, y nosotros también podemos influir sobre la gente con nuestro buen corazón. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar, con tus hospitales con alma. I see his fingers bleed. I see the darkness tremble at the ground below his feet. And in the darkest hours, there on Calvary, he was sweetly broken, broken beautifully, broken beautifully. So come on into the waters, come let the broken sing. Come all you sons and daughters, his love changes everything. So come when the fear is fighting, you find in the risen King. Come on and let the light in your light.
changes everything. Continuamos en esta tarde, en este 28 de octubre, en este anochecer, escuchando Love Change Everything, que el amor lo cambia todo, y como te decía, con una invitada a la que damos la acogida porque es un signo de hospitalidad, que es Mamen Guitart, responsable, como es directora del servicio de hospitalidad de la Clínica Universitaria Navarra. Mamen, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Bueno, ¿qué es la hospitalidad? ¿Qué es la hospitalidad? Una buenísima pregunta. La hospitalidad, yo diría que es acoger. La hospitalidad viene de antiguo, de cuando los peregrinos andaban, bueno, y había que acogerlos, ¿no? Actualmente la hospitalidad, yo diría que es como meter a la gente en tu casa, es acoger al que pasa y meterlo dentro y que se sienta como en su propia casa. Me decías fuera de micrófono que has estudiado hospitalidad, que es como unos estudios que en España no está muy reconocido, pero vamos, que existe, o sea que esto sí, se estudia. Hay una reflexión intelectual también. Sí, actualmente sí que hay algunos estudios. Acaba de empezar, de hecho, un máster precisamente en la Universidad de Navarra que se llama Diseño de Servicio y Gestión de Empresas de Hospitalidad. O sea que es un tema que además ahora mismo yo creo que está muy en auge. Pero es un máster. A nivel estudios universitarios, en su momento no existía nada. Yo estudié una cosa que se podría asemejar a Home Economics en Europa. Es Dirección de Servicios de Hospitalidad. Iba dirigido pues eso a los alojamientos de media y larga estancia. Entonces, pues gestionas todo lo que es el acoger a las personas que tienen que cambiar su domicilio habitual, pues porque viven en una residencia o viven en un colegio mayor o en un cohousing, ese tipo de alojamientos. O sea, hacer al otro sentirse como en casa, acogido. Efectivamente. O sea, cuando sales de tu hogar familiar, de tu entorno, digamos, de comodidad y en el que te sientes querido, antes hablabas, ¿no?, de nombrar a cada persona por su nombre. Bueno, pues de alguna manera cuando uno sale de ese contexto, de ese entorno, puede sentirse un poco un número o alguien más anónimo. Hacer que en esos alojamientos la gente no se sienta anónima, sino que se sienta querido por sí mismo y de alguna manera con un trato que se asemeje lo más posible a su propia familia o casa, ¿no? Entonces eso es lo que hace distinta la hospitalidad, o la hospitalidad como la entendemos nosotros, ¿no? Claro, uno sale de casa y pues no es lo mismo ir a un hotel de 5 estrellas que ir a un campamento, o que ir a un centro de inmigrantes, o que, en fin, hay diferentes cosas. Está bien, ¿no?, que uno se intente sentir como en casa, pero claro, esto, que lo has trabajado en otras cosas, o sea, has trabajado en otros ámbitos, ahora en un hospital. Ahora en un hospital. Sí, fue una cosa que para mí también fue como sorpresiva, porque nunca había trabajado en el ámbito sanitario. Y sin embargo, estamos haciendo toda una reflexión de por qué es necesaria la hospitalidad en un hospital. Y cuando pensamos en esta realidad, nos parece, por una parte, que la hospitalidad la necesita la acogida, el cuidado, lo necesitan todas las personas, no solo en el momento de vulnerabilidad, sino, como tú decías, pues a veces en un campamento de verano de chavales también necesitan la hospitalidad, esa acogida, ese cuidado. Pero en un hospital se dan muchas circunstancias y por una parte están los pacientes que realmente necesitan además ese sentirse en la medida de lo posible y de sus circunstancias, pero sentirse lo más en entorno familiar o casero, ¿no?, de su propia casa, no casero, sino bien entendido, de su propia casa. Pero también nos gusta pensar que los familiares o acompañantes que están con los pacientes
también necesitan esa acogida y ese sentirse cuidados, y los profesionales que están ahí dando, digamos, propiciando cuidado permanentemente y el curar, ellos también necesitan de alguna manera ser cuidados. O sea que cuando nosotros estamos hablando de hospitalidad, estamos hablando de la limpieza de los locales, de la ropa que tienen que utilizar pues los facultativos, las enfermeras, nuestro propio personal de hospitalidad, las sábanas y luego las comidas. Entonces, la comida que hace cada enfermo o cada familiar a diario, pues son como 1000 ocasiones de que se sientan en esos detalles cuidados como en su propia casa. Todos lo necesitan. Claro, si venimos en el tiempo, ¿no? Como decías, de los hospitales de peregrinos, que era para en el Camino de Santiago, todavía se siguen llamando así los hospitaleros, así es. ¿no? Sí, así es. En Jerusalén, el Beato Gerardo, para los peregrinos que iban a Tierra Santa, que poco a poco se van transformando en lugares más de cuidado y se profesionaliza. Y de hecho se habla con los hospitales modernos, con San Juan de Dios, y ellos dicen los valores de la hospitalidad, porque así se llama la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Pero claro, un hospital moderno, nosotros pensamos y nos venden muchas veces, ¿no? Que tenga una gran tecnología, que hay unos profesionales que sepan operar, poner tratamiento y tal. Y siempre no deja de ser de primeras un lugar, no sé si decía incómodo, o que uno, en fin, se siente que prefiere no estar en el fondo, ¿no? Y tú ahora trabajas en un hospital, pero yo llevo muchos años trabajando en el hospital y he hablado con mucha gente. Es muy diferente ir a trabajar al hospital que ir de paciente al hospital, porque es como un entorno hostil. En el fondo tu tarea, tu trabajo, pero que yo creo que también es una vocación, ¿no? Es hacer que eso no sea tan hostil. Así es, o sea, realmente es que me lo estás poniendo en bandeja, porque realmente... Estás sin preparar, ¿eh? En realidad, a eso es lo que a nosotros nos motiva, el servicio de hospitalidad dentro de un hospital. Lo que procuramos es que esa hostilidad que puede notar un paciente en un ambiente que para él no es cómodo, es que se suavice de la mejor manera. Me vas a dejar que te cuente alguna anécdota, porque creo que eso puede ilustrar más lo que hacemos realmente en el día a día, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, yo trabajo en las 2 sedes, en Madrid y en Pamplona, y tengo un equipo muy preparado. La verdad que es una delicia trabajar con gente muy cualificada, técnicamente válida, y que se han preparado bien, ¿no? Entonces, me pasó en Pamplona hace poco que ingresó un niño, paciente oncológico, y siempre te produce mucha ternura un paciente oncológico, un pediatría. Y enseguida se puso en funcionamiento una red de comunicación que tenemos dentro de la clínica, y tanto enfermeras como las personas de atención al paciente comunicaron rápidamente con el servicio de hospitalidad que había ingresado este chiquito, que sabían que le gustaba la chistorra. Entonces fue como muy bonito como las personas, Laura Camino, que se encargan allí del servicio de gastronomía y nutrición, enseguida, vamos a ver, tenemos chistorra, ¿cómo la ponemos? Vamos a ponérsela en la bandeja. Pasó que fue una pena que luego este chiquito pues se tuvo que venir a Madrid a recibir protonterapia, pero volvió al cabo de poquito tiempo, unos días, y tenían la chistorra esperándole de nuevo para dársela. Bueno, a ese niño le alivias un poquito esa hostilidad, ¿no? O el otro día también aquí en Madrid, muy bonito, un matrimonio joven que la mujer iba a dar a luz a una niña de pronóstico muy complicado, ¿no? Con un diagnóstico ya muy, muy duro, de poca viabilidad con la vida. Y bueno, pues curiosamente subí a verlos por una coincidencia de conocimientos, y subí a su habitación y les dije rápidamente, oye, cualquier cosa que queráis, que necesitéis. No. Entonces ya me dijeron ellos, no necesitamos nada, estamos fenomenal. Y me dice el marido, fíjate si es impresionante que cuando ha venido la oferta de menú que había para hoy, había huevos rotos, que es que me encantan. Yo ya con eso me has dado la alegría del día. Bueno, puede parecer una frivolidad, pero realmente cuando estás en ese ambiente hostil, un poquito complicado, muy duro a veces,
cualquier pequeño detalle de cariño, de cercanía, de cotidianidad, te suaviza, ¿no? Eso, entrelazado con el cuidado sanitario, yo creo que es lo que hace que de alguna manera ese servicio ayude también al cuidado, a la cura de las personas, ¿no? ¿No crees que es...? Claro, yo trabajo en un hospital de larga estancia, entonces es un poco distinto. Pero, en fin, las grandes conversaciones son la comida. Que es, sí, está bien, pues no me gusta porque no sé qué. Y en general todo el mundo, hombre, para ir a comer bien, pues no va a un hotel. Digo, no va a un hospital, ¿no? No va a un hospital, no es como un restaurante. Pero es verdad que no siempre, porque, en fin, hay veces que depende de la patología del paciente. Supongo que, claro, hay que también tener cuidado, las calorías, las grasas, las alergias. Pero ¿por qué no eso, mimar un poquito, ¿no?, al que está sufriendo? Bueno, la verdad es que esa es como, digamos, nuestra filosofía. Le llamamos dentro del servicio de hospitalidad, tenemos 2 grandes áreas, gastronomía y nutrición, y limpieza ropa, que se ocupa también de la uniformidad. Pues en gastronomía y nutrición lo hemos querido llamar así precisamente porque la entendemos así, una simbiosis. En vez de dietética, ¿no?, que se llama en algunos sitios. Sí, en algunos sitios dietética o dietas, y eso te da siempre como, quizá, pienso yo, No, completamente. Un sesgo de que te están dando ya una comida especial porque estás enfermo, ¿no? Al hablar de gastronomía y nutrición, dar un menú de elección muy adecuado bueno, pues por cómo se elabora gastronómicamente y con las técnicas culinarias que se utilizan, se procura que sea una comida sana toda ella, o sea que cualquier cosa, obviamente hay que adecuar algunos regímenes a patologías y tal, pero en general lo que procuramos es que sea una comida sana. Tenemos en la plantilla un chef, una chef, es una mujer, que se ha dedicado a investigar mucho pues cómo reducir azúcares, incorporar antioxidantes, cómo aromatizar con menos sal y con más hierbas o especias, ¿no? Tiene un gran dominio de la tecnología culinaria. Y de alguna manera ella decía, cuando empezó a trabajar en el hospital hace ya 7 años, en la clínica, decía, es que me resisto a que la comida de un hospital tenga que ser una comida como aburrida, ¿no? ¿Por qué no hacer una buena gastronomía? Y realmente a veces simplemente cómo están presentados los platos y tal, casi te parece que estás en un restaurante. No tanto, obvio, porque también cansaría una comida de restaurante siempre, pero la presentación es muy bonita, muy atractiva y entra por los ojos. Como decías, en el momento de la comida a veces es el único momento que hay una variedad dentro del día hospitalario, ¿no? Entonces es como contribuye también a ese estar a gusto, ¿no? Un poco más a gusto. ¿Qué es la otra sección? Limpieza y ropa. Pues ahí lo que nos encarga... que esté limpio parece que es evidente, ¿no? Pero... Bueno, no es tan evidente. Es muy difícil conseguir que un hospital esté limpio, ¿eh? Es muy difícil porque pasa muchísima gente. Y bueno, pues un día hacía cálculos y digo, pues no son... Ni la clínica en Pamplona ni en Madrid son unos grandísimos hospitales. No, tenemos otros que dices, madre mía, yo a veces los veo y digo, ¿cómo será limpiar este hospital? Pero aún así son unos espacios grandes. O sea, yo creo que hay como 75.000 metros cuadrados en Pamplona, 45.000 en Madrid. O sea, son unas cantidades ya de metros cuadrados importantes, con la complejidad que tiene también, pues que estás limpiando pues desde zonas generales, consultas, pero luego pacientes hospitalizados. Limpiar una habitación con el paciente dentro es un desafío muy bonito, que a mí es de las cosas que más me enorgullece del personal que trabaja en limpieza, porque lo hacen con una delicadeza que verdaderamente es conmovedora. Pero luego limpias quirófanos, laboratorios, o sea que realmente es una limpieza compleja. Entonces ese área se encarga, limpieza y lavandería tiene mucho entrelazamiento, o sea, las operaciones de trabajo se entrelazan por las sábanas, las toallas, mucha materia, lo que es la lencería tiene que ver con la limpieza y que las dotaciones de las consultas también estén pues bien preparadas, todo, o sea, es un entrelazamiento. Por eso se junta limpieza y lavandería como un solo área y
Y se estudia mucho, pues eso, la logística y las operaciones para que en todo momento engrane todo bien, subidas y bajadas de carros, reposiciones, o sea que todo esto lo hace el mismo personal, pero dedicándose a la limpieza o la lavandería. Una cosa también que nos gusta siempre y bueno, pues es como un poco, es la identidad que tenemos en la clínica, es que cuidamos de todo el vestuario también de todos los profesionales, ¿no? Por eso cuando digo el servicio de hospitalidad cuida al paciente, cuida a los familiares, pero cuida también de los profesionales, pues a veces personalizándoles cada bata o cada uniforme, y que en cada momento no te falte lo que necesitas para estar cómodo trabajando, la verdad que es parte de ese cuidado que también tenemos, de esa hospitalidad que también queremos tener con los profesionales, ¿no? Claro, hombre, yo me imagino, no lo sé, se me hace interesante que, hombre, todos los sitios hay alguien que coordina a las limpiadoras o a los limpiadores, vamos, porque que es la gobernanta, ¿no? La que... Sí, sería en un hotel, en un hospital, la gobernanta. Sí. Pero claro, el estar bajo el paraguas de la dirección de hospitalidad, a mí se me hace bonito, porque es cierto que a veces pensamos, esto es una tarea, en fin, un hospital, los profesionales del hospital, entonces decimos los médicos. Hombre, los médicos son importantes, claro, si no hay médicos en el hospital tenemos problemas. Pero bueno, falta todo el personal de enfermería, enfermeras, auxiliares, está claro. Pero es que eso es una gran minoría que trabaja en el hospital, pero hay mucha más gente trabajando en el hospital y todos tienen que trabajar por la hospitalidad. Quizá, no sé si eso es una tarea directamente tuya, pero... No, todos esos servicios no, porque son muchos, ¿eh? Yo parte de mi gran descubrimiento al empezar a trabajar en la clínica ha sido la complejidad de servicios que hay en el backstage, precisamente para luego que haya unas cuantas personas que son las que están ahí en el front stage realmente pues dando la cara directa con los pacientes, ¿no? No sé, el servicio de hospitalidad no abarcamos, claro, los servicios informáticos, mantenimiento, que también están ahí, abarcamos bastante. Y decías, ¿no?, el paraguas de la hospitalidad, y es algo también a lo que le hemos dedicado bastante reflexión, porque podría ser, y es lícito y muy, muy bueno, pues que en algunos sitios, yo misma en algunos lugares, he separado lo que es la limpieza, la operativa de limpieza y lavandería, que es muy metódica, muy concreta, muy ordenada, y de lo que es la gastronomía y la nutrición, que es como cada día una aventura nueva, diferente, porque no hay 2 días iguales, ¿no? Además porque cambian los pacientes. Claro. Estás trabajando con producto distinto, la cocina es producto perecedero, y eso ya te marca también pues una dinámica de proveedores compleja, de producto fresco, bueno. Entonces, es fácil, o sea, puedes tener la tentación como de decir, voy a separarlo, porque es más complicado unirlo. Sin embargo, quizá me parece que pueda ser lo más diferenciador de cómo lo enfocamos desde este servicio de hospitalidad, es que tú, si te sientes en tu casa, o si queremos que la gente se sienta en su casa, no te imaginas una casa en la que te dan solamente cama, o te dan solo la ropa planchada, te dan todo, ¿no? O sea, tú en tu casa lo tienes porque necesitas como el cuidado integral, ¿no? Entonces, el cuidado integral, no sanitario, porque no me voy a meter ahí, pero en lo que es el cuidado habitual que necesita la persona, esos cuidados de base, en realidad se necesitan los 2 ámbitos, o sea, esa parte más de limpieza, de higiene que es necesaria, pero también la comida, ¿no? Entonces, afrontar el cuidar a las personas desde los 2 ángulos creo que hace que sea, o sea, que la persona perciba muchos más detalles. O sea, que una persona que entra, por ejemplo, hospitalizada y perfectamente ve, pues yo que sé, una cama limpia con unas sábanas, la verdad, pues que te da gusto verla, ¿no? Las toallas ahí bien ordenadas. Es que a continuación viene una enfermera pues muy bien presentada, limpia. Eso te da seguridad también, son cosas.
si luego eso no fuera acompañado de que también la bandeja de comida se te hace como cercana y con una comida que te apetece, al que está enfermo a veces no le apetece tanto, pero también tenemos nuestros trucos para hacerle que coma, ¿no? Y entonces, si no fuera acompañado de eso, podrías decir, qué bonito, pero luego qué mal como, ¿no? O qué bonito, como, pero luego cómo está el baño, ¿no? Bueno, porque al final somos así. Te sientes cuidado cuando te sientes cuidado en integridad, ¿no? De una manera integrada, total. Bueno, ese es un poco nuestro entender, por eso el paraguas de la hospitalidad para esas dos áreas, que podrían ser como diversas y que tendría también como mucha lógica. Hay un titular por ahí, porque Mamen es una mujer de medios, con el que yo quería terminar. Dice, la hospitalidad salvará al mundo. En fin, no es una herejía. ¿Qué quiere decir esto? Que creo que son declaraciones tuyas. Son declaraciones mías, y quien me conoce sabe que soy un poco... Me gusta lo épico, ¿no? Bueno, en realidad esto es un pensamiento que yo lo traigo con frecuencia a la cabeza, ¿no? Y que tiene que ver con esa frase de Dostoyevsky, ¿no? De la belleza salvará el mundo, que me parece una preciosidad de frase. Y claro, en un mundo que está tan ajetreado, también tan polarizado, que de alguna manera también hay gran individualismo, pensar que haya personas que propicien la acogida, algo que pienso que también en la cultura mediterránea está muy incorporado, ¿no? Ese reunirnos, pues aunque sea ante el dolor, pero reunirnos, comer juntos, disfrutar de un sitio agradable, creo que es el antídoto verdadero a esa polarización, a ese individualismo, a esa manera de... Y en ese sentido, pues yo que soy, bueno, quizá un poco de frases épicas, me digo, pues igual que la belleza, decía Dostoyevsky, que salvará el mundo, yo digo, la hospitalidad es la que realmente va a salvar este mundo un poco roto y quebrado, ¿no? Sintiéndose acogido y acogiendo también, ¿no? En fin, la Clínica Universidad de Navarra, también un lugar, un espacio católico, en fin, no sé cuál es su estatus jurídico, eclesiástico, pero en fin, todo el mundo conoce, ¿no? Un descubrir que estamos acogiendo también a Dios entre nuestras sábanas, en nuestro plato, ¿no? Estuve enfermo y vinisteis a verme, estuve enfermo y me cuidasteis. Pues así es, o sea, por una parte... lo decíamos también en esa entrevista que has nombrado, ¿no? De alguna manera, el primer ejemplo pues lo encontramos en el buen samaritano, en el Evangelio. Lo encontramos en esas palabras del Señor, ¿no? De decir, pues realmente en el cuidar a los demás, en el dar de comer, en el vestir, pues como creyentes también le vemos ese punto trascendente, ¿no? Es muy bonito también, trabajamos muy coordinados con la capellanía del hospital, ¿no? Y entonces, bueno, pues es que realmente nos creemos que no estamos cuidando solo cuerpos, sino que ese cuidado físico, material, también el médico, pero todos ellos juntos queremos también cuidar del alma. Entonces, bueno, pues es un trabajo en ese sentido muy completo, muy bonito, y que te gratifica lo primero a las personas que lo realizamos, ¿no? Estamos súper fuera de tiempo, pero es la única... Yo nunca había oído esto, directora de hospitalidad en un hospital. ¿Esto es una novedad o hay más? Pues mira... En España, digo. Sí, no, yo creo que no. O sea, que vamos la semana que viene a un congreso que hay en Toledo de hostelería hospitalaria. Y yo tengo un poco, porque claro, yo me incorporé hace poco, tengo un poco el deseo de ver un poco qué hacen en otros lugares, cómo lo hacen, por ver con quién me puedo codear. Y bueno, con el anhelo también, pues decir, de defender esta idea que tenemos, que nos parece que es muy bonita, de cuidar de esta forma, de acoger de esta manera, ¿no? Pero bueno, no es la única y yo también quiero aprender de otros. Entonces vamos a ver qué vemos en Toledo la semana que viene. Mamen Guitart, directora del Servicio de Hospitalidad de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por compartirlo y aquí tienes tu casa siempre. Gracias a vosotros, porque de verdad que no me puede gustar más la oportunidad de poder hablar de algo en lo que creemos, y que Radio María nos haya dado esa oportunidad, pues te lo agradezco, lo agradecemos de verdad.
Mamen Guitar, y tenemos ya a nuestro enfermero hoy, Gonzalo Moreno, en Entre Enfermeras. Gonzalo Moreno en Entre Enfermeras. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Gerardo, ¿qué tal? Pues la pasada guardia acompañé el parto de una familia que en el anterior parto habían perdido a su bebé, y la verdad es que fue un encuentro muy bonito el poder ver cómo se encontraban este bebé con sus padres, y cómo la historia de que Dios hace con la vida familiar y con cada persona es increíble, ¿no? Me dio a entender que muchas veces pues no entendemos los tiempos, ni las circunstancias, ni el porqué de las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando te fías de Dios, pues Dios nunca defrauda. Pudieron a su hijo Gonzalo, que así se llamaba, pudieron acompañarlo, despedirse y enterrarlo. Y en este siguiente bebé, que se llama Marta, nació una niña sana, preciosa, y fue un momento muy especial el ver cómo se encontraban estos padres con su bebé, y me consta que están siendo muy felices y han podido celebrar la vida, tanto la vida de su hijo anterior, su hijo Gonzalo, como la vida de este bebé. Así que feliz de poder acompañar a las familias en mi profesión de matrón y ver cómo Dios hace nuevas todas las cosas. Pues muchísimas gracias, Gonzalo Moreno, en Entre Enfermeras, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Y continuamos en Radio María en Tiempo de Cuidar en este 28 de octubre y digo con dos de nuestros primeros espadas de los que nos saludamos desde antes del verano. Luisa del Campo, Lorenzo Forero, buenas noches. Muy buenas noches. En este nuevo horario tardío, ya, en fin, llegando a las 10 de la noche, pero bueno, así a mí me viene bien. Hay un poquito menos de atasco para venir al estudio, la verdad. No sé si a los oyentes les viene bien. Nos pueden escribir tiempodecuidar@radiomaria.es. En fin. Ahora que el cambio de hora es un tema candente, además. Exactamente. Sí, hay mucho debate, ¿no? De si es bueno, malo, sano o no. Pues yo creo que es regular, pero bueno, en fin. Lo que pasa es que como tenemos la virtud de todo politizarlo en nuestro querido país. Sí. Últimamente y además bien radicalizados. Bien radicalizado, no puede ser término medio. Exactamente, pero es verdad completamente a favor o completamente en contra, y los demás enemigos encarnizados, horarios. Bueno, llevamos el horario cambiado, eso es verdad. Yo, por lo menos cuando voy a Tierra Santa, siempre me levanto de día, y aquí durante muchos meses me levanto de noche. ¿Verdad? Entonces, sí. Claro, y se hace día muy pronto. Es una de las cosas que dicen efectivamente que puede ser positiva en el cambio, acomodar un poco nuestra levantada y nuestra acostada al sol. Así es, pero bueno. Oye, queremos hablar de humanizar, de hospitalidad. Este no era el tema, ¿no, Gerardo? No era el tema de hoy. Hombre, es una tertulia, la tertulia es incontrolable. Y yo cuando veo aquí que me pone Carmen, Luisa del Campo y Lorenzo Forero, digo, bueno, una cosa es lo que vamos a hablar y otra cosa es lo que será. Le tenemos que decir a Carmen que hable con nosotros, Lorenzo, y nosotros decirle los temas. Nos van a meter en vereda, Luisa. Oye, decía esta Mamen, que acabamos de escuchar, Mamen Guitar, la directora del Servicio de Hospitalidad, que hay que hacer los hospitales más humanos. Hombre, nada más humano que comer, entre otras cosas. Pero y bueno. Reír, sí. Y reír. Oye, se habla mucho de humanizar. Ahora esta es la palabra, y hay direcciones generales de humanización y tal. Ten cuidado que le va a dar al coche. No. Que está aparcando, Luisa. Perdón. Claro, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo vivís, cada uno desde vuestro punto de vista?
la psicóloga, el Yo creo que, farmacéutico inspector. claro, yo creo que la tendencia es a humanizar a nivel institucional, o la decisión, mejor dicho, política, es humanizar, porque la tendencia de las instituciones seguramente es a deshumanizar de las instituciones y de la situación, ¿no? Cada vez más pacientes, menos tiempo, menos médicos, pacientes mayores, más expectativa de vivir más tiempo y y vivir mejor, como se dice ahora, más años de vida y más vida en los años. Ujú. Pues todo eso dificulta un poco la humanización de la atención al paciente en todos los niveles, y por eso efectivamente las instituciones, la mayoría de las comunidades autónomas y de los sistemas sanitarios han intentado movilizar de alguna manera recursos para poner al paciente en el centro, al paciente como persona, y humanizar efectivamente la atención. Y la burocracia, ¿no, Lorenzo? Yo cada vez que voy al médico veo que tienen que mirar más a la pantalla del ordenador que a mí. Y me da una pena horrible, porque pobres médicos, ¿no? O pobres enfermeros, o pobre quien sea, pero que tienen que generar, o sea, tienen que hacer esos papeles, que yo entiendo que lo tienen que hacer, que seguro que está bien eso, pero muchas veces no les da tiempo a mirarte a los ojos. Humanizar, quizá empecemos por ahí, ¿no? De hola, fulanita, por tu nombre. ¿Cómo estás? Decíamos esta En todos tarde. los niveles. El otro día lo Claro, pensaba eso es... también, claro, en el médico, en la consulta del médico, efectivamente, como hay tan poco tiempo y seguramente estén tan parametrizadas algunas cosas, Sí. es difícil. Yo me acordaba el otro día de la atención en la farmacia. Yo he trabajado en farmacia relativamente poco tiempo, pero sí recuerdo que el trato era como más, no sé cómo decirlo, más amplio, ¿no? Porque primero el paciente llega después de haber hablado con el médico seguramente, y entonces ha metabolizado todo lo que le ha dicho. No he tenido tiempo de preguntar muchas de las cosas que le van surgiendo después por el camino a la farmacia. En la consulta llega y te las pregunta, pero además no te pregunta de eso, sino que te habla de su vida, de quién más tiene eso mismo, por qué sus hijas le cuidan o no le cuidan. Entonces, bueno, como que se presta mucho más a un trato más humano, porque al fin y al cabo la vida es eso. La vida no es solamente estar enfermo, es todo lo que pasa alrededor, cómo lo llevan tus hijos, cómo lo llevan tu marido, cómo lo lleva tu familia, cómo lo llevas tú con ellos. Y todo eso en la farmacia se hablaba bastante, porque les veías antes de enfermar, después de enfermar, acompañando a un enfermo. Bueno, pues se prestaba mucho, y se daba también muchas veces al humor, que como decíamos antes, es muy humano. Entonces de vez en cuando pues surgía hasta un comentario divertido. En la farmacia militar de Córdoba, yo estuve en la farmacia militar de Córdoba unos meses destinados, había anécdotas divertidísimas algo de contarnos alguna, que si no me llevo No, eso hay que apuntarlo, ¿eh? Eso hay que apuntarlo. Venga, una mini anécdota. Una mini anécdota. Mira, tenían que escribir, la mayoría de los pacientes, yo tenía un equipo allí muy bueno de gente, todos ellos. Entonces, lo bueno es que hablaban además el idioma un poco de la gente que llevaba, que no tenían conocimiento de medicina, pero tenían que escribir el medicamento que querían o que le habían recetado, tenían que escribirlo en un papel, y bueno, te encontrabas escrito de todo, desde pastillas de las que sirven con J, un coloquio para los ojos, un garaje para la tos. Un garaje para la tos, está bien. El producto estrella, seguro que lo habéis oído alguna vez, eran los antigripales de las Fuerzas Armadas, que lo mismo te curaba la gripe, que te curaba la peste bubónica, te podía curar el carburador del coche o el hambre en el mundo. Aquello era un medicamento, una panacea, buenísimo. Total, que, bueno, pues la verdad es que daba para reírse. Aquello daba para reírse. Yo creo que reírse es el principio de la curación, seguramente. Oye, Lorenzo, ¿sabes que mi abuelo, por parte de padre, que se llamaba Jaime, era farmacéutico en el Hospital del Aire, en Madrid? Y él decía que la mejor medicina, en Arturo Soria, justo, él decía que la mejor medicina era media aspirina todos los días. Está bien. Así ha sido después, ¿verdad? Porque muchas veces Fíjate. El Sintrón, ¿no? Claro, y eso lo decía... claro, antes él lo de que decía... se utilizara seguramente como... Claro, él lo decía pues en el año, ¿qué sería? 55, 56, empezó a trabajar ahí. En el año 56 no se sabía nada de esto. No, claro, pero era por la pura observación.
también, ¿no? Claro, y él lo decía a todos los que pasaban por la farmacia, que era un poco farmacia, casa, hogar, acogida, porque Sí, era sí, con rebotica y todo, sí, sí. con de la de rebotica antes. y centro de encuentro, Ay, además. la rebotica, no había oído esa palabra hace años. Y yo, mira, yo tengo una farmacia a la que voy aquí en Madrid, que me sé los nombres de las 3 farmacéuticas y ellas los míos, y cuando yo entro por la puerta me llaman por mi nombre, hola Luisa, y me preguntan por mis hijos. O sea, que Claro. se puede hacer en grandes ciudades, en pequeñas también, pero hay que tener voluntad y tiempo, es verdad. Los recursos tienen que estar, porque si no yo creo que es imposible. Entiendo que no se Como puede casi presionar siempre, más, quizás, ¿no? es el tiempo, efectivamente. Porque Quizá el recurso tiempo más no es- importante, no hace falta tantos planes, tiempo. sino un poquito más de tiempo. Eso Claro. casi como en todo. En fin, queridos, Y nosotros yo nos quedamos sin reivindico- tiempo. Déjame Venga. decir una cosa solo A una ver, cosa, Dios que mío, no somos reivindicación. aparatos, no somos trozos de cuerpo, no soy un aparato digestivo, no soy una neurona, ¿no? Soy una persona que entro en la puerta de tu consulta. Exactamente. así Mírame es. a los ojos y llámame por mi nombre. Ya me callo. No, está bien, ha sido una buena reivindicación. Nos hemos echado a temblar, pero ha estado ha estado bien. Estaríamos lo peor, El Luisa. próximo día hablamos Lorenzo y yo con Carmen y ordenamos esto, que si no se desordena. Luisa del Campo, Ordénanos un Lorenzo poco, Gerardo, Forero. ordénanos. Un abrazo, Un gracias beso a los grande. dos. Gracias. Un Gracias a abrazo ti. para ti, para la Chao. audiencia, para todos. Un abrazo. Y tenemos ya nuestra palabra de capellán. Es nuestro querido Alberto López Recuero, el capellán del Hospital Santa Cristina en Madrid. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Mirad, cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dicen que levantó la vista al cielo. Probablemente si hubiera mirado a los panes y los peces, a lo mejor no se pudo hacer el milagro. Cuando a Abraham mismamente Dios le promete que va a ser padre, si se llega a mirar el cuerpo a Abraham, va listo. Pero dice que miró, ¿no?, al cielo, e incluso vio todos los descendientes que iba a tener por el firmamento. Esa es la idea. Nos dijo Jesús que el ojo es la lámpara, la luz de nuestro cuerpo, y depende de cómo miremos, pues así va a ir la vaina. Podemos estar llenos de luz o de oscuridad. Que podamos ver en el otro a Jesús, porque si vemos al otro tal y como es, nos va a chirriar. Y de cara a las circunstancias, cuando venga la enfermedad, estás enfermo, pues levanta, mira directamente a Dios. Porque muchas veces sabemos por lógica que 2 más 2 son 4, pero con Dios pueden ser 5. Pues hasta el próximo día. Un abrazo a todos. Hasta el próximo día. Es Alberto López Recuero, palabra de capellán. I never thought that you would be the one to hold my heart. Y nuestra sintonía nos recuerda que llegamos al final de nuestro programa, pero estamos aquí la próxima semana, que será ya noviembre, será 4 de noviembre, y seguirá habiendo más cosas que contar, seguir humanizando, seguir acogiendo, en definitiva, seguir cuidando y poniendo, como decía San Camilo, más corazón en las manos. Gracias a Carmen Sánchez Carazo en la producción, a Bárbara Omar y a todo el equipo de Radio María. Ahora, a las 10 en punto, a las 9 en Canarias, los servicios informativos de Radio María, con toda la información de España, de la Iglesia y del mundo. Que tengáis una feliz y bendecida semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas. ¡Adiós! Han escuchado Tiempo de Cuidar,
con Gerardo Dueñas.